Amados hermanos, Dios los bendiga una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López. Estamos contentos de poder llegar hasta sus lugares, hasta sus casas, a sus teléfonos inteligentes, en fin. Gracias a nuestro Dios por este privilegio que me da estar hablando su palabra y gracias a ustedes. Amén. Vamos a pasar a la bendita y santa palabra del Señor, que se encuentra una vez más aquí en Mateo 24 y capítulo 36. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero del día y la hora nadie, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, llego delante de ti, Señor, para poner en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón. Y Señor, gracias por esta oportunidad que me das de hablar tu palabra. Señor, esta urgencia que siento en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, Señor, la sienten tus siervos alrededor del mundo. Sabemos que la venida de tu Hijo amado Jesucristo por nosotros está muy cerca. Y Señor, pero tú, Padre, no quieres que nadie se pierda. Ayúdame, pues, Señor. El pueblo que te escucha es tuyo, Señor. La palabra que estoy hablando es tuya. Y yo soy siervo tuyo, Señor. Los frutos, Señor, son para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, como les decía hace un momento, es muy hermoso poder estar llegando con ustedes, porque a pesar de todos los pesares, todavía estamos aquí. Todavía puedo predicar la santa y gloriosa palabra del Señor. Los mismos ángeles del cielo quisieran tener este privilegio, pero a ellos no les es dado. Pero a nosotros sí. Para eso nos puso el Señor aquí en la tierra. Y mis hermanos, vamos a continuar el tema que empezamos la semana pasada, que es cuándo será el rapto de la iglesia, o cuánto falta para el rapto de la iglesia. Yo creo firmemente, mis hermanos, de acuerdo a la palabra, no es de acuerdo a una revelación especial que Dios me haya dado, nada más a mí, o un sueño, o un profeta que vino y me dijo, no, mis hermanos, la revelación está aquí en la palabra, aquí en la Biblia. Estoy leyendo la Santa Biblia, Reina Valera del 60. Y si usted lee en el King James, en la Biblia King James, en inglés, es lo mismo, nada más que en otro idioma. Entonces, no hay lugar a equivocarnos. Ningún lugar a equivocarnos, mis hermanos. Todas las cosas están sucediendo. Todas las cosas están sucediendo ya. Lo que dijo el Señor en su palabra, que iba a venir la apostasía, estamos en medio ya de la apostasía. Que iba a venir la persecución, estamos en medio ya de la persecución. De hecho, empezó ya hace mucho tiempo. La persecución del pueblo de Dios, del auténtico pueblo de Dios. También dice en su palabra que este evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Y mis hermanos, en todo el mundo ya llega el internet, llega la señal de radio, llega la señal de televisión, llegan las publicaciones, en fin, todos los medios electrónicos, todos los medios escritos, todos los medios posibles llegan a todo el mundo. Ya no hay un lugar en el planeta Tierra donde alguien pueda decir, jamás me hablaron del Señor. Lamentablemente, cuando Cristo venga por su iglesia y alguien se quede, no va a decir o argumentar inocencia, sino que dice la palabra del Señor, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo haga, más le valdría el tal ni haber nacido.
Y como este tema, mis hermanos, del arrebatamiento de la iglesia es muy extenso, no terminaríamos con un solo episodio o un solo capítulo. Vamos a tratar de explicar lo más claramente posible a través de nuestras predicaciones con citas bíblicas. Por eso siempre les recalco a mis hermanos, a todos ustedes, qué Biblia estoy leyendo, qué libro estoy leyendo. No estoy leyendo el libro del Mormón, no estoy leyendo las memorias de Hare Krishna o de Mahoma o de, en fin, no, estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios escrita. Dios usó a sus hombres a través de toda la historia de la humanidad para escribir este santo libro. Son 66 libros en uno solo y abarcan miles y miles de años. Y sin embargo, no hay una desunión de opiniones, no hay alguien que se salga de la línea. Toda la Biblia se contesta a sí misma, aunque hayan pasado miles de años y los evangelistas del Nuevo Testamento dicen algo, están solamente cumpliendo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento se están cumpliendo exactamente como lo dijo Dios, como lo dice Dios. Dios es eterno, es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Es grande en misericordia y tarde para la ira. Dios es amor, pero mis hermanos, también es fuego consumidor. Y tristemente mucha gente, mis hermanos, está pensando que jugando a la iglesita, o que yendo una vez o dos veces al año a la iglesia, o que dejando que vaya la esposa y los niños a la iglesia dándoles $1 o $1 para que den ofrenda, ya está hecho. No, 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 no. El Señor lo que quiere son nuestras almas, quiere nuestra fe, quiere nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entregarnos al Señor en alma, vida y corazón. Amén. Entonces, eh, esa es la razón, mis hermanos, por la cual nuestro Dios me ha movido a seguir predicando sobre este tema. Como ustedes saben, he pasado por días difíciles en cuanto a mi salud en estos mes pasado. Primero tuve un problema muy grave, una infección bacteriana en el riñón y gravísimo. Y luego, inmediatamente después, tuve el accidente donde perdí el dedo anular de la mano derecha. Una experiencia muy horrible, mis hermanos. Yo no sé qué fue más feo, si la operación que me hicieron allí en el hospital del condado Tarrant, donde me llevaron, o el accidente mismo, porque fueron 4 horas de tormento. Una pobrecita mujer que, bueno, según ella era doctora, pero yo creo que no era ni enfermera, porque no sabía, pues, lo único que tenía que hacer era limpiar la herida y coserla. Y se tardó 4 horas para cerrar lo que había quedado el dedo, ¿verdad? Con puntadas. Y fue un dolor terrible, fue una situación muy, muy, muy difícil, pero gloria sea al Señor que Él me dio la fuerza, la capacidad para soportarla. Y aquí estoy todavía. No me he amargado. Sí, los primeros días hubo momentos en los cuales parecía que caía en depresión pues,
Yo nací con 5 dedos en cada mano y ahora nada más tengo 4 en una y 5 en la otra. Pero lo importante, mis hermanos, como decía hace un momento, hay vida, todavía mi corazón está latiendo para nuestro Dios. Todavía hay vida en mi cuerpo, todavía puedo hablar, mis labios todavía pueden hablar de Dios. Y eso es lo importante. Porque, si usted lo ha notado, hay muchos otros siervos de Dios, donde quiera que haya auténticos siervos de Dios, hablando exactamente lo mismo, con ciertas variantes, por supuesto, cada quien, cada raza, ah, ah, cada cultura tiene sus maneras diferentes de expresarse, pero en sí, el mensaje es el mismo. Despierten, pueblo de Dios, porque Cristo Jesús viene muy pronto por su iglesia. Despierten. Platicaba yo el otro día con nuestro hermano pastor de la iglesia local donde somos miembros, y él coincidía conmigo que uno de los más grandes problemas que podemos ver en estos días, es que hay mucha gente en las iglesias. Hay incluso denominaciones enteras en las cuales la gente está engañada. Han sido engañados por sus líderes o se han engañado ellos mismos. Se han engañado ellos mismos porque creen que son salvos, creen que son cristianos, creen que cuando el Señor venga se los va a llevar, pero se van a quedar. Hay otros movimientos pseudo cristianos muy grandes, muy fuertes, que niegan la palabra de Dios, donde dice que Cristo Jesús va a venir. Y al negar, mis hermanos, las palabras de Cristo Jesús, al negar la autenticidad, la verdad, la veracidad de lo que el Señor Jesús habla en la Biblia, entonces no le están creyendo a Dios, sino que le están creyendo al diablo. Sabemos, como lo hemos hablado antes, que el pecado más grande que cometió Eva y luego su esposo Adán en el huerto de Edén, y por lo cual perdieron el derecho al paraíso, por lo cual perdieron su calidad de ser hechos a la semejanza de Dios, por lo tanto, físicamente, en su estructura física, moral e intelectual, habían sido construidos para ser eternos. El diseño que Dios hizo lo hizo perfecto. Pero el pecado más grande que ellos hicieron fue dudar de la palabra de Dios. Porque Dios les dijo, de todo lo que hay aquí pueden comer, todo es de ustedes, pero del árbol del bien y del mal no pueden hacerlo. Porque el día que coman de ese árbol, morirán. Y les dice Satanás en forma de serpiente, él les dijo que van a morir. No es cierto, no se van a morir. Y le creyeron. Eva le creyó a la serpiente, probó la fruta, el fruto aquel, y se lo dio a su esposo. Dios lo sabía y los expulsó del paraíso. Dice la palabra del Señor que Dios puso un ángel con una espada de fuego ahí para que no se volvieran a meter. Nuestro Dios tomó el paraíso, ese paraíso que hizo para Adán y Eva, y lo puso en el centro de la tierra. Y ahí iban a dar los justos, los hombres y mujeres que habían muerto creyendo
en Jehová Dios de los ejércitos, viviendo las vidas santas, las vidas justas que Dios había dispuesto para que ellos vivieran. Allí iban a dar, no iban al cielo. En el Antiguo Testamento nadie se fue al cielo, bueno, solamente dos hombres. Pero de ahí para allá nadie más. Los dos hombres que se fueron al cielo, se fueron vivos y van a venir muy pronto en medio de la gran tribulación. Son los dos llamados, los dos testigos, y son Elías y Enoc. Fueron tomados vivos, arrebatados al cielo. Y allá están viendo, están experimentando todo lo que hay en el cielo. Y van a venir testificando cómo es el reino de Dios, cómo son los ángeles, cómo es, en fin, cómo es el cielo, y que Dios es real. Y van a predicarle al pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo de Israel, que se va a quedar a la gran tribulación. Esa es la tremenda realidad. Pero, volviendo al punto, esta gente, estas denominaciones enteras, que niegan que Cristo Jesús va a venir por la iglesia, que los muertos en Cristo van a resucitar primero e inmediatamente después, dice Pablo, los que hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser llevados al cielo. Allá estaremos juntos. Y si estas personas lo niegan, mis hermanos, entonces están negando la existencia misma de Dios. ¿Cuál es el premio para ellos? Tristemente, mis hermanos, es el infierno eterno. Hay oportunidad de que se arrepientan, porque dice la palabra del Señor que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero si no se arrepienten y se mueren en ese error, o durante el rapto se quedan, va a ser muy difícil, muy, muy difícil, que en la gran tribulación se salven. No imposible, por supuesto, porque ahí todavía va a haber todavía una oportunidad. ¿Y qué va a hacer? Negarse a ser marcados con la marca de la bestia, que es el 666, y reconocer a Cristo como Salvador. Inmediatamente después van a ser decapitados, su cabeza va a ser cortada, van a ser asesinados, pero inmediatamente son llevados al cielo. Pero no hay ninguna necesidad de pasar por eso. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Ahorita no nos cuesta nada, nada. No tenemos que dejarnos cortar la cabeza, no tenemos que, en fin, pasar por nada de eso. La salvación es gratis. Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Ahora, que Satanás nos ataca con enfermedades, que nos ataca con accidentes, que trata de matarnos, es cierto, pero no lo logra. Pero eso, mis hermanos, eso no es para comprar la salvación, de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. La salvación es gratis. Y cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, arrepintiéndome de mis pecados, yo era muy jovencito, algunos de 16 años, porque aunque nací en un hogar cristiano, mis abuelos, mis padres eran cristianos, llegó el momento, al tener uso de razón y todo eso, que tuve que reconocer, ¿verdad?, la realidad, y la realidad es Cristo Jesús. Y la realidad es que yo era un pecador, porque no tiene usted que estar metido en las drogas, no tiene usted que estar metido en el alcohol, no tiene usted que estar metido en tantas cosas que se mete el mundo para, para ser un pecador. Simplemente el estar apartado de Dios está en pecado. Entonces, desde ese momento que acepté a Cristo, mi nombre y el nombre de ustedes fue escrito en el libro de la vida, y de ahí nadie lo va a borrar. Nadie.
Y cuando Cristo venga, se va a llevar a toda su gente, a los muertos en Cristo, van a ser levantados. Ahora, aquí hay algo que mucha gente se confunde. Cuando Cristo Jesús venga en las nubes, Él va a traer con Él las almas de aquellos que murieron creyendo en Él. Tanto los del Nuevo Testamento como los del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor que el mar va a dar sus muertos. O sea, la gente que haya muerto en el mar, que haya muerto en el desierto, que haya muerto en los ríos, que haya muerto en como haya muerto, los panteones, de ahí, aquellas moléculas que formaron un cuerpo humano de un cristiano, se van a levantar, van a tomar forma humana, y en el aire, con el Señor Jesús, ahí el alma que venía de aquel salvo que venía con Cristo, o que viene con Cristo, se une a su cuerpo ahora glorificado, ¿sí? Y en nosotros los que ya hemos quedado vivos, o los que quedemos vivos, si acaso vamos a decir, si este que les habla está vivo todavía, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos a ir. Yo creo que más o menos está explicado. Ya después, un poquito más adelante, vamos a ir ahondando un poquito, ampliando un poquito este tema, porque ha sido a través de los siglos un tema de mucha discusión, de mucha contienda, ¿verdad? Y también de mucha confusión. Pero la verdad, mis hermanos, es Cristo Jesús. Aquí en la Biblia, una vez más, volviendo al tema de la Biblia. Las Biblias que yo tengo son Reina Valera. Son diferentes, tengo diferentes Biblias de diferentes editoriales. Biblias de estudio, Biblias, en fin, la Biblia del ministro, la que llevamos nosotros regularmente cuando vamos a un funeral, cuando vamos a una boda. Pero todas son Reina Valera. Y en la Reina Valera, mis hermanos, y en otras Biblias también, cuando Cristo Jesús habla, las letras de la Biblia están en rojo. Quiere decir, palabras del Señor, el Hijo de Dios, que con su sangre pagó por los pecados de usted y usted y usted y los míos. Por eso las letras están en rojo. Entonces, si está aquí en la Biblia, es cierto. Amén. Entonces vamos a retomar un poquito la lectura y vamos a seguir adelante. Dice la palabra del Señor, que en Mateo 24, versículo 32, vamos a darle para adelante. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesús, no pasarán. Las palabras de Cristo Jesús son eternas. Y sin embargo, el planeta donde estamos no es eterno. Podrá desbaratarse el planeta, podrá quemarse en llamas y va a desaparecer, pero la palabra del Señor Jesús se cumple. Amén. Y dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto, mis hermanos, es algo real, es algo auténtico. Por eso siempre, mis hermanos, cuando usted oiga una predicación,
tome nota de lo que está pasando, tome nota de las citas bíblicas y lea su Biblia. Si no tiene una, adquiera una. Y si no puede adquirir una, háblenos, mándenos un mensaje. Nosotros le mandamos una. Amén. Y la palabra del Señor, cuando dijo Cristo Jesús que cuando vean todo esto que acontezca todas estas cosas, dice, mirad que nadie os engañe, en el versículo 4, en el capítulo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, aquí donde dice que vendrán muchos en el nombre de Cristo, diciendo que ellos son el Cristo, ¿verdad? Y van a engañar a muchos. ¿Recuerdan ustedes hace bastantes añitos, aquí en el estado de Texas había un hombre que se llamaba David Koresh, y que decía que él era Cristo, allí a un lado de Waco, Texas. Y tenía su congregación bastante grande. Y según él, estaban listos ya para, no sé, para la gran tribulación o algo, porque estaban acumulando armas y alimentos y todo eso. Ah, Finalmente, la policía fue a tratar de quitarle las armas porque, según esto, estaban cometiendo un error al hacer acopio de armas y de municiones. Y estos, en vez de abrirles el paso, empezaron a matar policías y fue el final de ellos. Ahí murieron. Después de varios días de sitio, varios días de que estaban la policía alrededor, alguien adentro le prendió fuego a los edificios y murieron todos. Después hubo otro hombre, un puertorriqueño, que decía que él era Cristo Jesús. Y luego cambió su nombre al anticristo. En fin, total que estaba confundido. El asunto es que mucha gente lo seguía. Mucha gente. Y estuvo aquí en Houston, Texas. Primero estuvo en Florida, luego estuvo en Houston. Y finalmente murió de cirrosis hepática por consumo excesivo del alcohol. Entonces no era Cristo, ¿verdad? Y así podríamos mencionar tantos y tantos y tantos ejemplos. El Jim Jones, ¿se acuerdan ustedes de un predicador norteamericano que se fue allá a la Guayana Francesa, por allá, eh, con toda su iglesia y pues cuando vio que las profecías que él estaba dando no daban resultado, pues les echó veneno a la gente en el Kool-Aid y se murieron todos, incluido él. Entonces, hemos visto que a través de los tiempos han llegado hombres, ¿verdad? Han llegado predicadores, muchos de ellos con una gran capacidad de palabra, una manera, un carisma que tienen para predicar, engañando a la gente y mucha gente dejándose engañar. Pero la palabra del Señor tenía que cumplirse, porque dice, vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, ¿cómo dice aquí? Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es lo que estamos diciendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya hubo 2 guerras mundiales, y no hay un día en el año en que no haya una guerra, una batalla de ejércitos de un lado y del otro en alguna parte del mundo. Hay rumores de guerras ahorita, rumores de que va a estallar una última guerra mundial, ¿verdad? Y Irán se está preparando para atacar a Israel porque dice que Israel
los va a atacar a ellos con armas atómicas. En fin, Norcorea está también, según ellos, preparando sus cohetes con cabezas nucleares, o sea, con bombas atómicas, esos cohetes para, según ellos, para llegar hasta Estados Unidos y atacar a Estados Unidos y a otros países. Son rumores que están esparciéndose. Muchos rumores. Pero dice, mirad que no os turbéis, o sea, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, todo esto está pasando, ya ha pasado desde hace años, y no había llegado al fin, pero va a llegar. Porque dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, epidemias. Estamos ahorita en medio de una de ellas. Estamos en medio del coronavirus a nivel mundial. La palabra está cumpliendo, mis hermanos. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahorita yo creo que no hay un solo país en el mundo que no haya sido afectado por este coronavirus, este COVID-19. Entonces, lo que jamás creímos que iba a suceder, está sucediendo. Porque había habido epidemias, había habido enfermedades, había habido tanta y tanta cosa, pero era a nivel local, solamente un solo país o solamente cierta parte de un continente, pero no en todo el mundo. Ahorita está en todo el mundo. Y hambres, dice, hambres. Mis hermanos, hay mucha gente en el África, en la India, en algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Haití, que está muriendo de hambre, de inanición, porque no hay comida para ellos ahí. Entonces, es terrible. Ahora, no tiene que morir la gente para saber que hay hambre. Cuando una persona no está bien alimentada, es porque tiene hambre. Entonces, y tiene hambre, ¿por qué? Porque no tiene capacidad económica para adquirir, ¿verdad?, el alimento que necesita. Y terremotos en diferentes lugares. No hay un día sin que se reporte un terremoto aquí, un terremoto allá, unos chiquitos, otros más grandes, pero están reportándose en diferentes lugares del planeta Tierra. En el versículo 8 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, mis hermanos, aquí donde en estos versículos 9 y 10 que siguen, está algo tal vez duro para nosotros los cristianos, pero está pasando también ya ahorita. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si usted confiesa su fe en Cristo en alguno de los países musulmanes, no nada más en Arabia, sino acá en el Oriente, inmediatamente se gana el odio de la gente. Y a la primera oportunidad que tengan lo van a matar. En la India, porque también en India hay muchos musulmanes, estaban, ya hace como 5 o 6 años, estaban unos cristianos alabando y glorificando el nombre de Cristo en su iglesia. Y los musulmanes rodearon la iglesia y le prendieron fuego con toda la gente adentro. Todos murieron. En China, con el pretexto del coronavirus, empezaron a encarcelar cristianos y a destruir las iglesias y todo lo símbolo que reflejara algo acerca de Cristo Jesús. Donde eran los templos, donde eran las iglesias, ahora no ha quedado más que un área ahí llena de escombros, porque le metieron
están metiendo las motoconformadoras y maquinaria para destruir las iglesias. Se está cumpliendo la palabra, mis hermanos. Y dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Porque hay mucha gente que le dice, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. Bueno, te vamos a matar. Dinos quiénes más son. Y unos con otros se delatan y, y se mueren. Se los llevan, desaparecen. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando usted prende la televisión, cuando prende el radio, cuando prende su computadora o su teléfono inteligente, lo primero que ve son revelaciones, son, o sea, supuestas predicaciones de alguien que fue y vino al infierno. Hay un hombre que nosotros conocemos, no les voy a decir el nombre porque no me acuerdo. No me acuerdo. Pero este hombre yo creo que ya puso agencia de viajes para el infierno. Y nuestro hermano Roberto Sola se ríe bastante cuando le digo de este hombre. Porque según él ha ido tantas veces al infierno, ya ha visto esto, ya ha visto el otro, y dando profecías y dando... Y mucha gente le cree. Muchas iglesias cristianas le abren la puerta para que les predique. Ahí también canta. Les predique. Y dice, ay, vénganse porque va a haber un culto de poder. Pues de poder, quién sabe qué clase de poder. Porque ese que está hablando ahí es un falso profeta. Prende la televisión y ¿qué es lo primero que le dicen? Acepta a Cristo y vas a ser millonario, porque ser pobre es un pecado. Y si has vivido pobre, si has vivido en necesidad, es porque no estás bien delante de Dios o no te han enseñado bien. Lo primero que tienes que hacer es mandar tus diezmos y tus ofrendas. Manda tu semilla a este ministerio y Dios te va a contestar tus peticiones. Mujer, si tu hijo está enfermo, si tu hijo está perdido, si tu hijo está en las drogas, haz un pacto con Dios. Haz un pacto. Mándanos tu nombre, el nombre de tu hijo, tu teléfono y una ofrenda. No sé, $1,000, $100, en fin, yo no sé cuánto, pesos o la moneda que sea. Y nosotros vamos a orar fuertemente por él y darlo por hecho que tu hijo va a ser salvo. Y mucha gente, mis hermanos, les están creyendo. Es triste, pero es la verdad. Mucha gente que se dice cristiana están creyéndole a estos falsos profetas que predican el famoso evangelio de la prosperidad. Decíamos el otro día, allí en Houston hay una mega iglesia elegantísima y mucha gente muy rica atiende a esa iglesia. Hay un muchacho joven todavía, que tiene un carisma tremendo y por supuesto tiene sus, no sé, directores de imagen, no sé cómo se llaman, los que cuidan como hasta el más mínimo detalle de su maquillaje, del pelo, de cómo está la corbata, si todo está en juego, el traje, los zapatos, y cómo se para, cómo habla, cómo se dirige a las multitudes. Y lo que él dice son pura motivación personal. Dice en uno de sus testimonios, dice, Dios es tan bueno conmigo, porque yo le sirvo a Dios, yo le sirvo al Dios de poder, al Dios de prosperidad, que hasta en esto Dios me contesta. Dice, yo iba a exceso de velocidad en mi Mercedes, me alcanzó la policía y me pidieron la licencia de manejar y me pidieron el seguro del carro y todo eso. Dice, luego el policía me reconoció, dice, ¿tú eres Joel Austin? Sí. Entonces vete.
¿Se fijan? Se fijan que Dios hasta en eso está. O sea que lo que está diciendo es que él puede infringir la ley, pero como es un hijo de Dios, un practicante del Evangelio de la Prosperidad, puede seguir adelante poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás que van viajando en esa carretera. Mis hermanos, es una mentira satánica. Tal vez si hubo un policía, tal vez lo dejó ir, pero es que policía, que la gente de la ley, pues está mal informado, no conoce de Dios, tal vez nunca ha aceptado a Cristo, pero quiso quedar bien con Dios y con este hombre. Muchos falsos profetas. O sea que la palabra de Dios, una vez más, se está cumpliendo. Amén. Y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Antes, mis hermanos, cuando yo era niño, no cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, apenas tengo 68 años, venía un auténtico siervo de Dios a predicar a nuestra iglesia, ¿verdad? Y se le daba alojamiento al hermano, sí, se le ofrecía qué comer y todo eso, y una ofrendita para que siguiera adelante su camino. Pero muchas iglesias, muchos cristianos han sido esquilmados, han sido robados por todos estos falsos que ya, muchos ya no han renunciado al cristianismo, otros ya no van a la iglesia y otros más, cuando viene alguien y se pide una ofrenda especial, no la dan porque creen que es igual que aquellos que están allá. O sea, el amor se ha enfriado a causa de la maldad de esos falsos. Amén. El versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuándo es el fin, mis hermanos? El fin de la gracia. Está hablando del fin de la era de la gracia. ¿Cuándo será el fin de la era de la gracia? En el preciso instante en que Cristo Jesús venga en las nubes por su iglesia, en el rapto de la iglesia, en otras palabras. Él no va a venir hasta la tierra, Él va a venir hasta las nubes. Ya dijimos hace unos momentos, de acuerdo a la palabra del Señor, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un microsegundo, y nos vamos a ir, nos va a llevar el Señor. O sea, si estamos perseverando hasta ese momento, nos vamos a ir con el Señor. Y luego dice, lo que decíamos hace unos momentos también, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así dice la palabra. Y qué terrible, mis hermanos, que ha habido gente que le han servido a Dios durante toda su vida y al último flaquean, se devuelven. En el camino hay un testimonio de un, vamos a decir, un hermano pastor que había sido pastor por muchos años, había sido cristiano por muchos años, pero se enfermó uno de sus hijos y él estaba mal enseñado, el hermano y enseñaba mal, por supuesto. Le pidió a Dios que le salvara la vida al hijo, que lo sanara, y el hijo no sanó, el hijo se murió. Y dicen que quemó la Biblia, quemó los libros, las guías dominicales, los papeles que usaba él para predicar. Renunció al pastorado y se fue y se metió a una cantina y se emborrachó. Dejó no nada más de ser pastor, sino dejó de ser cristiano. Y quiero agregar algo a todo esto. A lo mejor jamás fue cristiano. Solamente él creía que era cristiano. Y ese es el grave problema, mis hermanos. Lo que platicábamos nuestro hermano pastor, hermano Gómez y yo. El problema está que mucha gente ha sido mal enseñada. ¿Por qué? Porque en estos evangelios de la prosperidad y de los G12 y de todas esas cosas que andan ahí,
Le dicen a la gente, ven, trae tu ofrenda, trae tu semilla, trae tu diezmo, acepta a Cristo, y ya la hiciste. Entonces las personas van, exactamente, llevan su ofrenda o la mandan y aceptan a Cristo como Salvador, y el domingo están bien ahí, bien santitos, y luego pues después de la iglesia pues algo ahí salen a tomar o a pasarla bien, y durante la semana son unos diablos, pero el domingo en la mañana son bien santos. Entonces nunca aceptaron a Cristo, porque a aquel que les habló de Cristo le faltó decirles: arrepiéntete de tus pecados reconociendo que eres un pecador. Pídele perdón a Dios en el nombre de Cristo y acepta a Cristo como tu Salvador, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, lamentablemente. Amén. Así, mis hermanos, de cruda es la verdad. Yo no vengo a endulzarle la cápsula, la pastilla o la medicina a nadie, mis hermanos. Porque mi divino patrón, el que me paga a mí, no me paga para echar mentiras. Y este patrón que tenemos, este Señor que tenemos, nos ha pagado, mis hermanos, primero que nada con una vida donde, si bien es cierto, nunca hemos sido millonarios, nunca hemos sido ricos, pero nunca nos hemos dormido sin comer. Mi alma te alabas. El Señor ha estado al cuidado de nosotros, ha tenido cuidado de mis hijos y de mi esposa y de mí. Él nos paga con su presencia, con su cuidado y sobre todo con la vida eterna. En los accidentes, las enfermedades van a pasar, los ataques van a pasar, sí, pero aquí estamos todavía. Y así como dijo el siervo Job, yo sé que mi Redentor vive y que al fin un día lo voy a ver con mis ojos, porque me levantará del polvo y mis ojos, yo lo voy a ver con mis ojos y no me lo van a platicar. O sea, pues estoy parafraseando la palabra del Señor. Yo sé. Y en esa plena confianza, mis hermanos, de saber que nuestro Redentor, Cristo Jesús, vive. Amén. Tenemos que vivir y que enfrentar esta vida en la plena seguridad que Cristo Jesús es real y que sus promesas son reales. Déjenme leerle las palabras, no vaya a ser que haya cometido un error, ¿verdad? Es el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tengamos en cuenta que lo estaba diciendo un hombre leproso, que sabía que en cualquier momento se iba a morir, que ya no tenía esposa. La esposa le había venido a decir que maldijera a Dios y se muriera. Ya no tenía hijos, ya no tenía riquezas, ya no tenía sirvientes, no tenía salud, no tenía nada. Hubo 3 amigos, entre comillas, que solamente venían a criticarlo, pero con sus labios confesó esta gran verdad. Por eso nosotros creemos que él fue el más grande profeta del Antiguo Testamento, porque fue el primero que describió a Cristo Jesús en su título de Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él estaba diciendo que Cristo Jesús iba a resucitar de los muertos a los 3 días. Amén.
Dice, y después de deshecha esta mi piel, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, mi alma te alaba, Señor. En mi carne he de ver a Dios. Es lo que hemos estado diciendo, hemos estado predicando ya por varias semanas. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dice, aunque ahorita me estoy muriendo. En medio de la lepra, en medio del hambre, en medio del abandono, en medio de la miseria, él estaba declarando que Cristo Jesús es real y que él iba a ver a Dios. Él no contaba ya con que iba a vivir, y sin embargo Dios lo levantó de ahí y le dio el doble de lo que había tenido. Le dio una nueva esposa, le dio hijas preciosas, hijos, en fin, y dice que pudo ver a los hijos, los nietos y los bisnietos. Amén. Ese es el Dios al cual servimos, mis hermanos. Pero tenemos que ser como Job. Tenemos que ser fieles hasta el día en que el Señor Jesús venga por nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es permanecer juntos en nuestro, que nuestro ánimo no se desvanezca, no se desbarate, que sea de una sola pieza, sabiendo que el Cristo Jesús en el cual hemos creído, el que murió en la cruz del Calvario y que siendo el Hijo de Dios dejó su trono y vino a caminar las polvorientas tierras de allá de Israel, predicando 3 años y luego siendo azotado, siendo vilipendiado, siendo escupido, siendo torturado y muriendo como criminal, porque la muerte en la cruz era muerte de criminales. Y lo hizo porque en la mente de Cristo Jesús, en el plan de Él, estaba el nombre de usted. Y de usted, y de usted, y de usted, y el nombre mío. Amén. Y ese mismo Cristo, mis hermanos, que se levantó de los muertos y luego ascendió al cielo, dijo esas palabras que hemos leído. Que Él va a volver. No iba a volver, va a volver. Y mis hermanos, yo creo que va a volver muy pronto. No sé qué tanto se tarde nuestro Señor Jesús en venir por nosotros. Pero si faltaran 10 minutos, esos 10 minutos de espera, yo quiero seguir predicando la palabra del Señor. Si faltaran 10 horas, yo quiero seguir clamando que Cristo Jesús vive. Si faltaran 10 días, quiero seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Y también quiero que usted se pare en esa misma fe. Yo no creo que falten 10 años, pero si así fuera, bueno, bendito sea el Señor. Pero el Señor ya no tarda mucho. Ya hemos visto todas las señales que se iban a cumplir, ya están cumplidas. Hemos visto lesbianas pastoreando iglesias homosexuales, siendo casados en iglesias cristianas, entre comillas. Hemos visto tanta y tanta prevaricación que está abundando en estos días. Y lo que Dios condenó en la palabra de Dios, por lo cual Dios destruyó el mundo antiguo, el mundo aquel donde Noé construyó su arca, por lo cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Ahora es muy común y muy aceptado por muchos supuestos cristianos y muchas denominaciones. Que no le pase a usted lo mismo, mi hermano. Esto que estamos haciendo, predicar las palabras para ustedes, mis hermanos, lo hacemos en el único afán que el Señor nos encuentre haciendo esto. Quiero decirle, yo los amo a cada uno de ustedes,
aunque no los conozca, algunos sí los conozco, pero a muchos de ustedes no los conozco. Pero los amo porque Cristo Jesús me amó primero. El amor que siento por ustedes no es que yo sea buena gente, es el amor que el Señor Jesús puso en nuestras vidas, puso en mi vida. Y esta entrega. Es cierto, en estas últimas 2 semanas o 3 semanas ha sido muy difícil para mí hacer mis notas y predicar. Bueno, después, esto me pasó el día 10 de noviembre. Y los primeros días, mis hermanos, por el dolor que tenía todavía en mi mano y en mi brazo hasta el hombro, pues tuve bastante problema para hacer esta grabación, las grabaciones que estamos haciendo. Pero gloria sea al Señor que ni una de ellas ha faltado. Lo hemos hecho. Y no lo hacemos, no lo hago porque yo sea bueno, no, mis hermanos, sino porque Cristo Jesús, Él es bueno y Él nos ama. Amén. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quiero preguntarle, mis hermanos, si entre los que están escuchando hubiera alguien que no le ha entregado su vida al Señor, o que realmente, mis hermanos, no se arrepintió, nada más aceptó a Cristo creyendo que con eso era todo. Entonces yo le invito que en este momento le entregue su vida al Señor auténticamente. Reconozca que es pecador. Arrepiéntase y acepte a Cristo. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti en esta tarde, en esta mañana. Señor, reconociendo que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva para poderte seguir todos los días hasta que tú vengas, que yo creo que va a ser muy pronto. Amén. Si ha hecho esta oración, mi hermano, bienvenido a la familia de Cristo Jesús. Si hubiera enfermos entre mis hermanos que están escuchando, tal vez haya quien tenga el coronavirus, déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, así como levantaste a Lázaro de los muertos, Señor, te pido en el nombre de Cristo que levantes a mis hermanos de esa cama, de esa enfermedad. Mis hermanas, mira ese jovencito, mira esa anciana, ese anciano, ese adulto, ese niño, Señor. Sánalo en el nombre de Cristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Y Señor, tu pueblo te va a alabar y glorificar. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. La próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. Si ha sido de bendición para usted, pónganos un like y suscríbase allí en la campanita y compártelo con alguien. Hasta la próxima. Dios los bendiga.